Hola, soy Sabina Alcarraz, psicóloga clínica y psicoterapeuta, y este es mi podcast Conscientemente, un podcast de salud mental, de psicología, y esta es la cuarta temporada. Te invito a disfrutarla. En esta oportunidad quiero conversar contigo sobre el síndrome del impostor. Quiero contarte cuáles son sus características y, como siempre, dejarte alguna sugerencia para poder abordarlo y poder trabajarlo. Se trata de un síndrome que cada vez se encuentra más presente en la consulta clínica, independientemente de la edad, de la profesión y del contexto. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona padece el síndrome del impostor? Es una persona que en líneas generales se siente poco capaz, con pocas habilidades, se siente inferior intelectualmente a otras personas, tiende a compararse con sus colegas, con amigos, y es un síndrome que se vincula mucho con el área laboral y el área profesional. Tengo un caso muy reciente de un hombre muy exitoso, CEO de una empresa multinacional muy reconocida, habitualmente convocado para dar conferencias como speaker, pero que en realidad lo que me plantea es que luego que se baja del escenario, siente que no es la misma persona. Comienza a experimentar sensación de tristeza, de angustia, de sentirse como una especie de fraude intelectual, ¿no? Y allí está el tema de el sentirse un impostor, ¿no? Hasta textuales palabras me traían la consulta esto de, bueno, yo me considero un estafador intelectual, porque todo lo que me ha ocurrido, el lugar en el que estoy, el lugar que ocupo en la compañía, tiene que ver con suerte, tiene que ver con el contexto, con factores externos, pero nunca este tipo de pacientes puede adjudicar su éxito o sus resultados positivos o lo que desde afuera y culturalmente todos podemos calificar y podemos notar como una persona sumamente hábil, con determinadas destrezas, con ciertas capacidades, pero es la propia persona la que no se reconoce en esa personalidad y en esas características positivas, básicamente en habilidades que tienen que ver con lo intelectual, con la inteligencia, con el coeficiente intelectual, porque obviamente que sabemos que las inteligencias son múltiples, pero sí se vincula con esta sensación de insatisfacción en cuanto a su rendimiento laboral. Que a la vez esto resulta bastante ambivalente y bastante paradójico, porque si nosotros vemos a este tipo de pacientes en su rol, en su desempeño laboral, realmente que podemos ver su nivel de excelencia. Incluso este paciente, como en el caso de otros, cuando obtienen el feedback de su jefe, de su líder, eh, realmente no se creen ese puntaje máximo que obtienen. Siempre están con esa sensación de que falta algo, con esa sensación de insatisfacción, de que esos éxitos o ese puntaje máximo no es propio, con lo cual no pueden apropiarse ni hacerse cargo de sus logros, de sus éxitos, de los halagos tampoco. Son personas que les cuesta muchísimo recibir halagos, fundamentalmente vinculados a su desempeño laboral y o profesional. ¿Qué es lo que ocurre con estas personalidades? Obviamente tenemos un tema de autoestima sumamente descendida, sumamente baja. Esta sensación de incapacidad, de no autovalorarse, no autorreconocerse en su esfuerzo, en su proceso, en sus logros, habla de este desequilibrio de la autoestima, que obviamente puede haberse generado por distintas situaciones, por un estilo de crianza, por situaciones puntuales vividas en el transcurso de la vida, pero que en definitiva en el hoy, en el aquí y ahora generan, desde lo psicológico, generan mucha ansiedad, angustia, tristeza, hasta llegar a una depresión clínica por esta situación.
Con lo cual para el entorno es mucho más difícil comprender, porque la familia, la gente cercana, los vínculos laborales plantean realmente, no puedo entender cómo esta persona, con lo exitosa que es en lo laboral, en lo financiero, en lo económico, puede tener esta depresión o puede tener esta ansiedad patológica por no sentirse capaz o por no sentir que colma las expectativas de un otro, por sentir que siempre le falta algo, que tiene una carencia, básicamente vinculada a una creencia de incapacidad y a esto de insuficiencia, ¿no? A esto de no soy suficientemente bueno como para. Otros casos que me vienen a la mente también, justamente a nivel laboral, un paciente que le ofrecieron un ascenso muy importante en su trabajo y que finalmente no lo aceptó por no considerarse capaz, por este síndrome del impostor, por sentirse como este estafador intelectual, por así decirlo. Ahora te voy a dejar algunas recomendaciones específicas, como es habitual, para que puedas, una vez que has identificado o te has identificado con algunos de estos elementos o la mayoría de estos rasgos, ver cómo lo trabajamos. El primer paso es revisar tu autoestima. Tomarte unos minutos y poder pensar y pensarte. Poder ver cómo te ves, cuál es tu autopercepción, cómo realmente te calificás y si podés describirte en 3 palabras, ¿cómo te describirías? Y me gustaría que eso lo escribieras y luego analizaras cuáles fueron las características y cuáles fueron las palabras que utilizaste para describirte. Como segunda recomendación y como segundo ejercicio, me gustaría que te plantearas hacer una lista de un mínimo de 5 cualidades positivas o 5 aspectos positivos que consideres que tenés en tu personalidad y que obviamente evalúes cuánto tiempo te llevó a identificarlos, si realmente fue algo espontáneo, si lo tenías a la mano o si realmente te costó muchísimo hablar de ti, hablar en positivo, identificarte o describirte desde un lugar proactivo, desde un lugar optimista, y teniendo en cuenta y reconociendo tus capacidades, tus habilidades y tu valor. Por supuesto que si sentís que no podés trabajar esto y no podés abordar esto en soledad, la indicación es consultar a un profesional de salud mental, a un psicoterapeuta, que por supuesto va a saber conducirte, orientarte y generar un plan de acción para poder fortalecer y reafirmar tu autoestima y justamente combatir en forma adecuada y eficaz este síndrome del impostor. Desde hoy te invito a poder fortalecer tu autoestima, a poder reafirmar tu personalidad y a combatir este síndrome si es que lo padeces. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, te invito a darle like y compartirlo con quien consideres que le vaya a resultar útil. Si querés saber más sobre estas temáticas, podés ingresar a mi web www.sabinaalcarraz.com y seguirme en Instagram y LinkedIn. Es importante que tengas en cuenta que ninguna de estas sugerencias o recomendaciones clínicas sustituyen a un tratamiento psicoterapéutico.